Hoy me gustaría que reflexionáramos sobre algo que considero muy importante y que debemos tener siempre en cuenta. Y es que las circunstancias de la vida, las necesidades económicas, las necesidades afectivas, la impaciencia o sencillamente nuestras ambiciones nos pueden llevar a tomar decisiones muchas veces desacertadas y que al final tenemos que pagar grandes y trágicas consecuencias. Lo peor de todo es que esas consecuencias podíamos haberlas evitado si hubiéramos estado atentos a la palabra de Dios y obedecido a lo que Él nos dice. Desde el principio de los tiempos, allá con Adán y Eva, Dios le dio ordenanzas y les dijo: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque tendrán consecuencias graves. Pero no obedecieron y hasta hoy estamos pagando las consecuencias de esa desobediencia. Otro ejemplo, Abraham. Dios le hizo una promesa, pero por no esperar al cumplimiento de esa promesa, se precipitaron y tuvieron un hijo que no era el de la promesa. Y hasta la fecha estamos pagando esas consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, tiene sus consecuencias. Cuando Dios dice que no hagamos ciertas cosas, no es para amargarnos, para que lo pasemos mal, o simplemente porque lo diga arbitrariamente. Al contrario, como un padre amante que sabe todas las cosas y que quiere preservarnos del mal, nos dice no. Y es por nuestro bien, aunque no lo entendamos. Como cualquier padre terrenal, cualquiera de nosotros le puede prohibir a su pequeño hijo manipular objetos afilados, objetos peligrosos, que para él podría ser un desastre y hacerle mucho daño. Y no se lo está prohibiendo arbitrariamente, solo es por su bien. Lo mismo Dios con sus hijos. La porción para meditar hoy se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, y dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice: no formen yunta con los incrédulos. Dios habla hoy y dice: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Y también la traducción del lenguaje actual dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores
de Cristo. Creo que esto está muy claro y vamos a examinar por partes lo que dice el texto. No se unan, no formen unión, no participen en nada. Esto puede ser un acto voluntario, corresponde a nuestro libre albedrío. Podemos hacerlo o no, pero la orden, la instrucción, es imperativa, no es optativa. Y dice, no lo hagas, no os unáis en yugo desigual. En primer lugar, es importante tener en mente lo que realmente es un yugo. Y esto es una figura que viene de la agricultura o ganadería, lo que está exponiendo aquí. Es una madera que une dos animales para compartir un mismo trabajo, ya sea el arar, el desplazar peso o tirar de una carreta. Y dice, no os unáis, no tengáis ese yugo desigual con los incrédulos. No te pongas un yugo con un incrédulo. En el plano natural, el yugo, ese yugo desigual, es cuando un animal adulto lo juntamos con un animal más joven o más pequeño. No tiene el mismo cuerpo, no tiene la misma fuerza y por lo tanto es muy probable que anden en círculos, que no vayan rectos. Uno irá más rápido que el otro, impidiendo que puedan realizar el trabajo que se requiere. También ese yugo desigual es poner juntos a dos tipos de animales diferentes, aunque tengan la misma edad, por ejemplo un buey y un asno. Esto también lo prohíbe el Señor en el Antiguo Testamento. No solo son dos naturalezas muy diferentes, el uno es determinado y el otro es obstinado y más vago, sino que además el buey hay que ponerle el yugo en el cuello, mientras que al burro hay que ponérselo sobre los hombros. Y eso marca una gran diferencia. Este tipo de unión resulta en perjuicio para el trabajo que se pretende realizar, pero aún es más perjudicial para los propios animales, ya que se harán daño. Uno va a tirar hacia un lado y otro va a tirar hacia otro lado diferente. Y nunca van a llegar a compenetrarse para realizar eficazmente la labor. Ahora bien, en el plano espiritual y social, o como queramos llamarlo, ocurre exactamente igual. Como personas podemos tener diferentes tipos de uniones. Y esto está bien. Asociaciones, sociedades, matrimonios, etc. Pero ojo, la instrucción dice no lo hagas con los incrédulos, con los que no tienen el mismo Dios y Padre. ¿Y por qué? Podríamos preguntar. Y podríamos además argumentar. Es que es una buena persona, tiene muy buen fondo, es incluso mejor que muchos cristianos. Solo le falta convertirse, pero su corazón es bueno y noble. Tengo la convicción que pronto será un hijo, una hija de Dios. O tal vez llevo mucho tiempo esperando y esta debe ser la respuesta de Dios. O esta es una oportunidad que se me presenta que no puedo rechazar. La pregunta es, ¿no es hijo de Dios? Entonces, ni es la oportunidad especial, ni es la persona que estabas esperando. Porque estas y otras excusas o justificaciones podemos tener para hacer una unión desigual,
Y aunque tengamos estas justificaciones, no nos exime de cumplir con el mandato de Dios, con la regla, porque la regla no cambia. Si lo hacemos, solo indica que queremos hacer nuestra propia voluntad, que desoímos la voz de Dios, que desobedecemos su mandato. En definitiva, que nos rebelamos contra Él, conscientes o inconscientemente. Esto es lo que ocurre. Y la realidad es que no tenemos nada en común con la otra persona. No tiene los mismos valores. No piensa igual. Pablo argumenta de la siguiente forma. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y podemos decir la verdad que nada. De hecho, es todo lo contrario. Y continúa haciendo preguntas. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Porque si hay luz, no hay tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y a estas preguntas tendríamos que responder sinceramente, nada. No tiene ningún punto de unión. No tienen ningún punto en común. Es imposible unir estas cosas. Pero seguidamente nos da el razonamiento por el cual nos deja sin argumentos lógicos para tener ese tipo de unión desigual. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Creo que es una razón de peso. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Sigue diciendo como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo tuve la triste experiencia de haber desobedecido este mandato e hice una sociedad con dos incrédulos. Y te puedo asegurar que esa unión que en principio parece posible, donde cada uno aporta diferentes cosas para un bien común, que es apta para alcanzar ciertas metas que queremos, se vuelven del todo catastróficas. Y no solo en uno, sino en muchos aspectos, con consecuencias que pueden durar toda la vida. Y puedes preguntar, ¿se puede salir de esta situación? Sí. Pero con consecuencias que en muchas ocasiones, como en los ejemplos que mencionamos al principio, trasciende a otras generaciones. Por eso, mi mejor consejo, desde la experiencia personal, obedece a la palabra de Dios. No te tomes a la ligera el hacer una unión desigual del tipo que sea de negocios, sea matrimonial, sea del tipo que sea.
no te lo tomes a la ligera, porque tiene graves consecuencias. Y si ya lo has hecho, arrepiéntete. Pide a Dios que te libere y te perdone, para que puedas alcanzar misericordia y ser liberado del peso de esclavitud al que voluntariamente te hiciste esclavo. El Señor en su misericordia te va a librar, aunque tendrás que ser sanado. Y como en una operación, es posible que te quede alguna cicatriz. Esa cicatriz en todo momento te va a recordar la situación por la que pasaste y fuiste liberado. Que el Señor te bendiga y recuerda, no te unas en yugo desigual en ninguna circunstancia.